Salmo 103, versículo 8. Gloria a Dios. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, ¿y qué dice? Y grande en misericordia. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Señor, desde que iniciamos este culto, se comenzó hablando de la misericordia tuya, Señor, de la grandeza de la misericordia. Es por tu misericordia, Señor, que nosotros hoy podemos decirte, Abba, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, amándonos a pesar de que nosotros, Señor, merecíamos el castigo, Padre. Y por eso hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que seamos edificados, que seamos consolados y exhortados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Aleluya. Dice misericordioso. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermano? La misericordia de Dios, hermano, es aquello que lo hace sentir a Él compasión, paciencia por nosotros. Nos da la oportunidad de que recapacitemos. Nos da la oportunidad de que nosotros dejemos lo malo que estamos haciendo y volvamos de nuevo a las cosas buenas. Dios no es, hermano, un verdugo que inmediatamente usted hizo algo y ¡boom!, le va a dar, ¿verdad?, a matar, ¿verdad? Porque Él es misericordioso. En la misericordia de Dios podemos ver que Dios, hermano, es paciente para con nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas, hermano, terribles, dignos de que nos castiguen, verdad? Si nosotros quebrantamos una ley terrenal, hermano, nos cae la justicia terrenal y no nos van a tener misericordia. Va a decir, cometiste el delito, vas a la cárcel. Amén. ¿Ve que así es? Si usted asesina a alguien y lo agarran, hermano, va a la cárcel. Y aunque usted ponga la cara de que yo no fui, aunque usted ponga las mil excusas que quiera poner ahí delante de ese tribunal, de ese juez, hermano, uno va a la cárcel. Porque así funciona la justicia. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero aparte de la justicia de Dios, se manifestó la misericordia de Dios. Aleluya. Dios es justo y Él dice, merecen ser castigados. Pero ya vino alguien a ocupar ese lugar de juicio, de castigo, hermano, para que nosotros hoy podamos tener la misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque, hermano, nosotros merecíamos ser castigados. Dice Lamentaciones en el capítulo 3 y versículo 22. Dice que por la bondad de Jehová es que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Oiga, hermano, quiere decir que si la misericordia de Dios, lo vamos a leer, si la misericordia de Dios hubieran decaído, hermano, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Aleluya. El que peca tendría que pagar su pecado. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, Dios, hermano, nos tiene tanta misericordia que ahí está, ahí está, ahí está. Una vez dice que se le presentó a un profeta y le dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Es decir, mira, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, yo te voy agregando misericordias. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Hermano, es por eso que nosotros estamos así. Pero todo tiene un límite. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que todo tiene un límite? Cuando usted le dice a sus hijos, mira, te la voy a dejar pasar esta vez, ya no me vuelvas a hacer esos caprichitos que me haces, porque en la próxima no voy a responder. Y el niño cree que usted está mintiendo. Y él vuelve a comportarse de la manera que usted le ha dicho que no lo haga. Y viene usted y le dice, van dos, todavía le deja pasar otra. Van tres, y hay padres que son tan alcahuetos, hermano, que toda la vida le siguen pasando y pasando y pasando y pasando y pasando a sus hijos sus faltas. Pero de repente se cansó papá o mamá.
Y entonces agarra la regla, la vara de la corrección y le aplica sus 3 reglazos, ¿verdad? Porque ya te lo había advertido. De la misma manera obra Dios. Dios, hermano, va a llegar un momento en que la misericordia de Él ya no va a efectuarse en la vida del hombre. Y eso va a ocurrir justo cuando venga el rapto de la iglesia, que se lleve a los santos, y los que se quedan aquí van a tener que pagar sus propias consecuencias. Aleluya. Mucha gente piensa que esto es locura, hablar del rapto, eso es locura, que eso no es cierto, que eso no va a pasar. Ayer estaba escuchando a un muchacho ahí que lo escuché como unos 3 minutos, hablando de una teología, hay que saber a dónde se la inventó, que ya no existen los pastores, que ya no existen los evangelistas, que ya no existen los apóstoles, que ya no, nada de eso existe para él. Yo dije, este está más loco que a saber qué. Entonces hay gente que lo mismo está diciendo, esto no existe, esto no puede ser, porque le dan su propia exégesis a la palabra de Dios, su propia interpretación. Sin embargo, hermano, después que el rapto de la iglesia se lleve a cabo, en la tierra va a haber lamento. No esperen las personas que se queden, hermano, la misericordia de Dios. Ya no esperen la misericordia de Dios. Porque Dios, hermano, es justo. Él es un juez justo. Y no va a ser, sus juicios no van a ser con injusticia. Dice en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, hermano, yo se lo voy a contar así, ¿verdad? Dice de que el sacerdote Eli tenía sus hijos, y sus hijos, que eran sacerdotes que ministraban en el templo, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga eso, hermano. Sacerdotes sin conocimiento de Dios. Y lo mismo ocurre hoy. Hay gente sin conocimiento de Dios queriendo guiar gente, queriendo guiar pueblo, hermano, a la presencia de Dios sin conocer a Dios. Y Dios los estaba dejando ahí, los estaba dejando. Y un día el Señor le mandó a Eli un hombre, un profeta desconocido. Dice que era un profeta ahí que no sabían quién, no dice quién era ese hombre. Y dice que le llegó a dar una amonestación al profeta, al sacerdote Eli, diciéndole que, dice, y vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, le dice Dios, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, está hablando de Aarón, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Oiga, le está diciendo, por tanto, dice, yo Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Se cansó Dios, ¿verdad? Llega el momento en que Dios dice, pongo fin a esto, porque es demás, estos no entienden. Dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, sin conocimiento de Jehová, y ministraban en el altar. Y los empleados de ellos, dice que cuando una persona llegaba, hermano, a ofrecer un sacrificio a Dios al templo, la ley decía, hermano, que después de que se quemara toda la gordura de aquel animal, se tomaba parte y se le daba al sacerdote, ya quemado. Se le daba al sacerdote y para que comiera él y su familia. Pero estos tenían por costumbre, una cosa era la ley y otra cosa son las costumbres. Tenían por costumbre que cuando alguien llegaba y estaba ofreciendo el animal ahí para Jehová, llegaba, hermano, y metía un gancho o le decía a la persona, dame de carne ya. Y le decía, primero deja que se queme toda la gordura. Y le decía, no, yo no voy a agarrar carne ya consumida para el sacerdote. O me la das o la tomo.
Oiga, esa era la costumbre que tenían. Esa era una falta de respeto a las ofrendas de Dios. Ellos habían menospreciado las ofrendas del Señor. Los sacrificios. No les importaba. Eran ellos sin importancia. Gente que no le importa lo que esté pasando en el altar en ese momento, en el tiempo de adoración en ese momento. Y está siendo irreverente. Aleluya. A veces nosotros, y con respeto voy a decir esto, ¿verdad? Aunque es una verdad. Traemos nuestro teléfono celular. Y en el momento de la adoración estamos hablando por teléfono. Aquí no ocurre. Pero hay lugares, hermanos, donde sí ocurre. Yo no sé si ustedes han visto que en esos lugares la gente está hablando por teléfono en medio del culto. Esa es una falta de respeto. Y ya es costumbre. Y el pastor no les dice nada porque a lo mejor es la persona que más dinero da. Aleluya. Gracias a Dios que aquí todos dan bastante. Si se va uno, no afecta el resto. Aleluya. No afectan los demás. Es un decir nomás, hermano. Pero nosotros no predicamos por el dinero. Amén. Nosotros estamos aquí por amor a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y entonces dice que a la fuerza agarraba aquello. Y eso lo venían haciendo ellos por mucho tiempo. Hasta que llegó el momento en que Dios le mandó un profeta sin nombre. Ahí no tiene nombre ese profeta. No es Isaías, no es Jeremías, no es nadie, es un hombre, un varón de Dios. Y le llegó a decir eso: ¿no hice yo esto por ustedes? ¿No elegí a tu padre para que fuera sacerdote y nunca faltara nadie de él en el tabernáculo? Pero mira todo lo que han hecho ustedes. Han menospreciado los sacrificios que la gente me trae a mí. Debemos de tener cuidado, hermano, con lo que nosotros hacemos cuando estamos en el templo. ¿Está aquí, iglesia? Debemos tener cuidado. Porque, hermano, va a haber un momento en que Dios se va a cansar. Va a decir: no, hasta aquí, un alto hasta aquí. Y entonces dice que Dios, ahí en esa historia, en el capítulo 1, aparece una mujer que no podía tener hijos y que le había pedido un hijo a Dios y se lo iba a entregar. Usted ya conoce quién es, ¿verdad? Se llama Ana. Y ella tuvo un niño, Dios le dio un hijo, Samuel, y lo dejó en el templo, después que lo destetó. Y dice que el niño estaba creciendo allí, estaba creciendo. Y un día dice que en la noche, oiga, ¿dónde dormía? Samuel dormía en el templo cerca del arca donde estaba la presencia de Dios. Ahí dormía Samuel. Y dice que le habló, oyó una voz que le decía a él: Samuel. Y cuando Samuel oyó, salió corriendo donde el sacerdote y le dijo: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, hombre, vuélvete a acostar. Y otra vez le volvió a decir la voz: Samuel. Y él corrió a la cuarta vez, ya por último. A la tercera vez el sacerdote le dijo: mira, le dijo, si te vuelven a hablar, dile: habla, que tu siervo oye, porque es Dios que te quiere hablar. Y así fue. Y Dios le dijo a Samuel, confirmó la palabra que le había dado el profeta, el hombre varón de Dios, el desconocido profeta, a Elí. En el que Dios estaba molesto porque los hijos de Elí, hermano, Elí nunca los había amonestado. Oiga eso, papá y mamá. A veces nuestros hijos hacen cosas y nosotros no los amonestamos. Uno, porque como si ya están grandes, ¿verdad? Uno, esta es mi vida, dicen ellos. Y uno no les puede decir: eso que estás haciendo es pecado, no lo hagas. Y si están pequeñitos, nosotros somos demasiado alcahuetos y no los ponemos en corrección. Ellos nos dominan a nosotros. Elí sabía lo que hacían sus hijos y les dijo: ¿qué es esas cosas que hacen, hijitos? ¿Sabe qué era lo que ellos hacían? Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Allí se acostaban con ellas, en el templo. Y Elí ya lo había oído, ya sabía él, pero no los amonestaba severamente, sino: ¿qué es eso que hacen, hijitos? Por favor, no lo hagan. Mire, si los hombres pecan contra los hombres los juzgan. Pero si los hombres pecan contra Dios, no va a haber quien ruegue por ellos. Eso les decía. Y Dios ya estaba molesto y le dijo a Samuel: dile que voy a hacer esto, que el que lo oiga se va a asustar, le va a dar pánico. Porque en un día van a morir sus dos hijos, esos malvados, Onis y Fines, algo así. En un mismo día van a morir. Porque Elí conoce todo lo que ellos hacen y nunca los ha amonestado.
Él ha preferido más engordar a sus hijos. Él ha preferido más tener a sus hijos bien contentos que agradarme a mí. Hay gente que prefiere tener a su familia contenta que agradarlo a él. Hay mujeres, esposas, hermano, que porque sus esposos les dicen, hoy no vas a la iglesia, y no van. Prefieren tener a sus maridos irresponsables contentos que agradar a Dios. Dele un aplauso al Señor. Un marido que le prohíbe a la mujer ir a la iglesia es un irresponsable. Y ellas prefieren eso, como Elí, el espíritu de Elí. Preferían Elí que los hijos estuvieran contentos, que no le fueran a decir nada, a honrar a Dios. Dios honra a los que le honran. Y es por la misericordia que Dios no había hecho nada. Porque el versículo que leímos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces dice que un día, hermano, tuvieron guerra los hijos de Israel contra los filisteos. Y en el capítulo 4 del primer libro de Samuel dice, y Samuel habló a todo Israel. ¿Estoy allí? Sí. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Oiga, hermano, Israel ya comienza a tener problemas. El pecado, cuando Dios, hermano, se aparta de las personas que siguen pecando, van a comenzar a tener problemas. ¿Está aquí? ¿Está aquí, hermano? Van a comenzar a tener problemas. Y le dijo, 4,000 hombres murieron. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, oiga lo que dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, qué humillación tan grande. Si tenemos un Dios grande, a veces pensamos que tenemos a Dios de nuestra parte y ya no tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Está aquí, iglesia? Porque Dios, dice la Biblia, que no va a tener por inocente al culpable. El que peca, peca. Y la paga del pecado es, bien lo sabe usted, ¿verdad? Es muerte. Entonces, dice que cuando se enfrentaron con los filisteos, ellos iban confiados porque dicen, no, si Dios está con nosotros, dice la gente, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viven en pecado, viven desobedeciendo a Dios, viven deshonrando a Dios. Y no se puede estar seguro de que Dios esté conmigo si yo no lo estoy honrando a Él en toda mi vida, con toda mi vida. Amén, iglesia. Está aquí. Entonces, ¿por qué nos ha hecho caer Dios? Dijeron ellos, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros el arca del pacto y pongámoslo aquí. Hermano, la gente cree que porque anda Biblia, eso le va a servir de gran ayuda. Si la Biblia en sí es un libro, hermano, y no está hablando de ninguna herejía, es un libro que hasta los brujos lo tienen. Satanás, hay una Biblia satánica también que solamente tergiversa algunas cosas. Y esto no le ayuda a nada. Esto le ayuda si usted la vive. Amén, iglesia, ¿está aquí? Esto le ayuda si usted lo vive, si usted lo obedece, si usted lo cumple, si usted guarda los mandamientos del Señor. Eso sí le va a ayudar. Porque si hay algo a lo que Satanás le teme, es a una iglesia obediente. Pero una iglesia desobediente, él se ríe en la cara de ellos. Porque él es el primer desobediente, el primer rebelde. Entonces a él dice, no, este es mío. Que me río de ver lo que hace. Y lo aplaude. Pero no vaya a ver a una persona obediente y sometida a Dios que tiembla. Por eso la Biblia dice en Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo me someto a Dios, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo honro a Dios, Satanás huye de mí. Y el respaldo de Dios es completo con mi vida. Amén. No hay tal versículo que yo pronuncie ahora y no haga caso de lo demás, hermano. O todo o nada. Hasta un programa había así, ¿va? Todo o nada. Que le encantaba a las hermanas mirarlo. Entonces llevaron el arca.
a la batalla. Y cuando estaba allá, miren hermano, miren lo que hace, lo que pasa. Y cuando estaban en la batalla, la gritazón, ¿verdad? Porque se confiaron, dijeron, hoy sí está Dios en medio de nosotros, ahora vamos a ver a cómo nos toca. Y los filisteos oyeron eso. Y les dijo un líder de los filisteos, no tengan miedo de ellos. Armémonos de fuerza y peleemos contra ellos. 30,000 israelitas mataron los filisteos ese día. Y ni siquiera solo los mataron a ellos. Se llevaron el arca del pacto capturada como trofeo, porque según ellos el que les había dado la victoria era el dios de ellos que se llamaba Dagón. Y entonces dijeron, como premio le vamos a llevar esta arca, el arca del Dios de los hijos de Israel, se la vamos a llevar a nuestro Dios, y la pusieron en el templo junto a Dagón como un trofeo. Oiga lo que hace Satanás, hermano. ¿Cómo permite nosotros muchas veces, hermano, que la gloria de Dios sea menospreciada? Nosotros permitimos muchas veces que la honra de Dios sea pisoteada con nuestro comportamiento. Porque eso es lo que hace Satanás. Él nos acusa ya. Y se llevaron los filisteos el arca y la pusieron en el templo de Dagón. Pero sabe una cosa, hermano, Dios puede permitir que su pueblo sea humillado, pero nunca va a permitir que su gloria sea pisoteada. Nunca, nunca Dios lo va a permitir. Cuando llevaron el arca ahí, hermano, la pusieron, y dice que Dagón al siguiente día amaneció postrado delante del arca. Vinieron los filisteos y lo volvieron a parar. Regresaron al siguiente día y Dagón estaba hecho pedazos ahí. Solo el tronco había quedado parado ahí. Porque Dios puede permitir, hermano, que su pueblo desobediente, que no le honra a Él, sea humillado. Pero nunca va a permitir que su presencia, que su gloria sea pisoteada. Nunca va a permitir eso. Y le demostró a los filisteos que el Dios de Israel tenía poder y que el Dios Dagón no era nada. ¿Por qué, hermano, nosotros vamos a permitir que la gloria de Dios sea ofendida por el enemigo haciendo lo malo? ¿Por qué lo vamos a permitir si ya Dios nos ha dicho que Él es santo? Y sabe, hermano, nosotros deberíamos de entender lo que significa misericordia. Deberíamos de entender eso, hermano, porque así como al pueblo de Israel se le acabó, Dios le puso un alto a la misericordia. ¿Sabe cuántos años pasaron ellos añorando la presencia de Dios, hermano? ¿Sabe cuántos años pasaron ellos? Por eso dice que la casa en Silo estaba vacía. Ayer el templo estaba vacío, no había presencia de Dios. Hay personas que ya no tienen presencia de Dios, hermano, en su vida. Dios ya no está con ellos. Pasaron más de 20 años, hermano, sin la presencia de Dios en sus vidas. Mientras el arca estaba tirada allá, hermano, porque después de que los filisteos la devolvieron porque no pudieron más con ella, ellos estaban añorando tener la presencia de Dios. Hay gente que tuvo la oportunidad de tener a Dios, hermano, abrazándolo toda su vida, pero la perdió ya, como Esaú. Esaú era el primogénito, tenía todos los derechos de primogénito, pero no le importó, los dejó. Y después dice la Biblia que lloró querer obtener la primogenitura y ya no le fue posible. Así que en esta mañana el mensaje es: mientras la puerta esté abierta, entremos por esa puerta. Amén. No dejemos que se nos vaya, no dejemos que la misericordia de Dios se nos vaya a ir. Y ya después, hermano, aunque lloremos por volverla a encontrar, nosotros no la tengamos. Si hay cosas que tenemos que arreglar, arreglémoslas. Porque, hermano, el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y cuando Cristo venga, ya va a ser por demás que las personas vayan a una iglesia. Ya va a ser por demás. Si alguien le ha dicho o ha oído decir usted que se va a salvar gente en la gran tribulación, sí es verdad, la Biblia lo dice, se va a salvar gente. Pero si ahora, hermano, que no tenemos persecución, la gente no quiere nada con el evangelio, se puede imaginar siendo perseguidos, hermano.
Se puede imaginar cuando el anticristo empiece una persecución a todos, y más aún aquellos que un día fueron cristianos evangélicos. Sobrevivir a esa gente le va a ser difícil. Le va a ser muy difícil. Así que hoy es el tiempo de arreglarnos. Amén, iglesia, está aquí. Ya no pequemos más, porque aunque dice la Biblia que misericordioso y clemente es Jehová, es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Pero llegó un momento en que le puso un alto al sacerdote. Llega un momento en que Dios le va a poner un alto al pecado. Va a decir, ya no más. Hasta aquí. O cambias o te quito. Yo he conocido gente, hermano. Oiga lo que le voy a decir. He conocido gente que yo no sé si Dios la quita para preservar al resto o la quita para que no se pierda. Gente que ha estado pecando, agrediendo, maltratando y esto y lo otro, y no le ha pasado nada, y de repente ¡pum!, se muere. En su plena vida salud se muere. Y para unos ha sido un alivio de que esa persona se haya muerto. Yo recuerdo una vez una profecía en un templo, hermano. Y yo añoro que el Señor levante un profeta aquí en la iglesia, hermano, y nos dé palabras así que nos confronte. Aunque la palabra de Dios nos confronta, hoy nos ha confrontado, hermano. Pero esa profeta dijo esa vez: así dice Jehová, hijo, o te conviertes hoy o te mueres mañana. Deja ya a esa mujer que no es tu esposa. Padre Santo, hermano. ¿Y usted qué cree que se quedó callado ese hombre? Se levantó. Y no solo uno, varios pasaron al altar ese día y se reconciliaron. Fíjate, hasta escalofrío siento ahorita yo por eso, al acordarme de esa palabra. Dios va a levantar profetas, hermano, en su iglesia aquí, para que nos confronten el pecado. Y no para humillarnos, ni para ponernos en vergüenza, sino para salvarnos. Amén, iglesia, está aquí. Si usted necesita arreglar algo de su vida hoy, comience a hacer los trámites para arreglarla. Amén, iglesia. Lo que sea que tenga que arreglar, arréglelo hoy. Y ya va a ver, su vida va a cambiar de la manera que usted ni se lo imagina. Si usted está pecando, si usted todavía fuma, si usted todavía baila, si usted todavía toma, etcétera, arrepiéntase, reconcíliese con Dios. No podemos servir a Dios y a las tinieblas. De una misma fuente, dice, no puede haber agua dulce y agua amarga. Una misma persona no puede ser fuente de bendición y fuente de maldición. No se ponga serio usted, porque me aflige. Sonría, que Cristo le ama. Dios nos habla a tiempo, porque Él es grande en misericordia. Acérquense a nosotros, a mi esposa y a mí, y diga: pastor, mire, nosotros queremos arreglar esto, nosotros he pecado, yo quiero cambiar esto, y nosotros vamos a orar por usted. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Es por tu misericordia, dice, que no hemos sido consumidos. El pueblo de Israel había pecado, y por el pecado Dios les había permitido que fueran a un cautiverio por 70 años. Donde en esos 70 años ellos añoraban estar en la casa de Dios. Pero Dios no los había
no había permitido que los mataran, sino que ahí estaban todavía, porque la misericordia de Dios no le permitía que ellos fueran consumidos. De igual manera pasa ahora, hermano. Nosotros podemos pecar y decimos: no pasó nada, yo sigo pecando, no pasó nada. Pero es por la misericordia de Dios. Un día esa misericordia será quitada y ya no habrá chance, ya no habrá oportunidad. Es por eso que esta mañana yo te invito a reconciliarnos todos con el Señor. Y le digas: Señor, perdóname. Yo voy a comenzar a dar los pasos para estar bien delante de ti. Ya no quiero seguir pecando, dígale. Si tú todavía oyes esa música que lo único que te induce es a la carne, ya no la escuches más. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte. Es por eso que necesitamos renunciar al viejo hombre que está en nosotros y nos renovemos y nos vistamos del nuevo hombre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por perdonarnos, Señor. Aleluya.